Hola amigos de Séptima Letra, estamos en la Universidad de Cartagena y estamos en compañía de Fernando Chele, un uruguayo que ha conquistado Colombia con sus letras. Bienvenido a Séptima Letra, Fernando. Hola Diego, un gusto para mí estar charlando contigo y con la gente de Séptima Letra, que tanto hacen por la difusión de la literatura, de la filosofía, de todo lo vinculado a este mundo de las letras. Claro, empecemos entonces contextualizando a las personas. ¿Qué hace un uruguayo enamorado de Colombia y posiblemente inspirándose también desde la tierra, desde la, desde la belleza que impera en la tierra colombiana? Cuéntenos. Mira Diego, a mí lo que me trajo aquí no fue lo estrictamente ni literario ni profesional, sino un tema personal, el tema amoroso. Me conocí con una colombiana, vine aquí, me quedé, me terminé casando y después, como yo soy docente de literatura, me vinculé rápidamente al mundo de la docencia, primero en un colegio, en el Colegio Sagrados Corazones de la ciudad de Cúcuta, donde radico, donde he radicado todo el tiempo aquí en Colombia, desde el año 2011. Después he estado en la Universidad Simón Bolívar, que es una extensión de la Simón Bolívar de aquí de Barranquilla, y ahora en el momento trabajo en la Universidad Francisco de Paula Santander. Y bien, desde el 2011 que estoy aquí, bueno, y feliz de conocer esta tierra de regiones tan diversas, tan rica para un escritor, ¿no? Claro, ¿qué sería este mundo sin las mujeres? ¿Qué sería este mundo sin el amor? Mejor dicho, ¿qué sería esta vida sin esas energías, como dicen los filósofos, que mueven el mundo? Así ¿cierto? es, así es. Y sí, yo también me fui a vivir al llano, a los llanos orientales también, porque me enamoré de una llanera. Y eso hace que exista movimiento. ¿Qué tema es recurrente en sus escritos? No, sí, bien, pero te voy a hacer referencia a lo que decías recién de tu enamoramiento del llano y de la llanera, claro, y toda esa historia. Y cómo hoy en día han cambiado el relacionamiento de las personas también con esto de los medios de comunicación y la tecnología, que ahora es mucho más factible que pase eso. Antes la gente se enamoraba de la gente próxima, de la gente del barrio, de la ciudad y eso, pero hoy por ahí nos enamoramos y nos comunicamos y tenemos relaciones con personas de lugares geográficos muy distintos, ¿no? A veces estamos más cerca de gente que estamos lejos y así sucesivamente. Bien. Jóvenes, somos cosmopolitas. Hoy en día sí, hoy estamos más que nunca en esa aldea global que me parece que riquísimo en muchísimos aspectos, Y en el artístico, en el del pensamiento también, ustedes que se dedican también a la filosofía, me parece que es grandioso, ¿no? Claro que la tecnología es según el uso que uno le dé, pero hoy cualquiera en un teléfono puede tener el acceso al material que hace 15 años atrás era impensado, ¿no? Claro. Bien, pero tanto de reflexionar, me olvidé cuál había sido la pregunta. Los temas que me inspiran. ¿Qué tema es recurrente? O sea, ¿cómo conocemos a Fernando? Bien, mira, a mí, como yo empiezo mi vínculo con la literatura primero como docente, antes que como escritor, mi cantera nutricia es la literatura misma. Por supuesto que me nutro de aquellos pilares que hacen al arte, como son el amor, la naturaleza, la amistad, el hombre frente a la sociedad, todos los temas que son recurrentes, no solamente la literatura, sino las diferentes manifestaciones artísticas. Pero a mí me inspiran mucho las lecturas, ¿no? Y yo no copio, no es que copie, pero me nutro mucho de las cosas que leo. Por ejemplo, acabo de publicar aquí en el Parlamento un libro que me llevó un tiempo largo escribirlo, que se llama Palabra en el tiempo, sobre la poesía de Antonio Machado. Y mi último libro de poesía se titula Las flores del tiempo y tiene mucho que ver con el tema de la temporalidad. Sin ninguna duda es un libro que está muy influenciado por la poética de Antonio Machado, porque yo mientras voy estudiando, mientras me voy impregnando de ese mundo de Machado, indudablemente eso se deja ver en la poesía de uno. Claro que cada poeta después tiene su voz particular, ¿no? Pero las influencias es algo que no las podemos obviar. Y en lugar de ser un demérito, yo creo que es algo positivo. Ya Borges decía que hay 3, 4 metáforas en la historia de la literatura y después ya todo está escrito, ya todos los temas están desarrollados. Ahora la cuestión es cómo lo desarrolla, cómo le impone cada uno la particularidad, su mundo propio, ¿no? Los temas, ¿por qué los clásicos? ¿Por qué Otelo de Shakespeare hoy lo podemos seguir leyendo? Porque el tema de los celos era tan famoso en el Renacimiento, en la Antigüedad, como lo es ahora, o como lo seguirá siendo.
independientemente de que en esa época la gente se enviaba cartas y hoy se manda un mensaje de texto. Pero el tema de los celos estaba presente desde la Ilíada hasta una obra contemporánea, como seguramente estará presente en una obra del 2100. Sí, efectivamente, y a mí me llamó mucho la atención cuando hizo la exposición precisamente que nos hablaba del tiempo, cuando hablaba de Antonio Machado. Y claro, efectivamente, yo pienso que los poetas, los escritores, en sus escritos muestran como una bibliografía, muestran lo que son, lo que viven, lo que leen, y es difícil, digamos, pensar que un escritor no es coherente con lo que hace a diario, ¿no? Sí. Entonces, por eso uno se queda al descubierto, queda como desnudo con lo que escribe. Fácilmente lo descubren cómo es uno, ¿cierto? Sí, bueno, más que nada la poesía, ¿no? Yo creo que si bien hay que hacer una diferenciación entre lo que es el yo lírico, el sujeto lírico, el que escribe la poesía con la persona real, ¿no? Sin duda que se termina conociendo al autor por su obra, ¿no? Más que nada la poesía, te decía, porque por ejemplo la novelística uno tiene muchísima más libertad y es mucho más fácil separarlo. O sea, sin duda que si yo escribo una novela donde el personaje principal es un violador o un asesino en serie, no necesariamente yo soy un violador, no, claro, un asesino en serie, yo me meto, y en la poesía puede llegar a pasar lo mismo. Yo puedo escribir un poema de amor sin estar enamorado, que el poema sea una ficción. Sí. Pero por lo general la poesía funciona dentro de las ramas de la literatura muchas veces como una catarsis, como una necesidad de expresión. Y eso se ve, por ejemplo, en la poesía de Antonio Machado, ¿no? En el tema del tiempo. Él inventó algo que le llamó el pasado apócrifo. ¿Y qué es el pasado apócrifo? Es un pasado que no existió, porque en realidad nuestro pasado, nuestra reconstrucción del pasado, siempre es una ficción. Si yo te pregunto, ¿qué hiciste? ¿Dónde vivías cuando eras niño? Vos te vas a acordar de un montón de cosas de tu niñez, pero quizás te vas a acordar de las cosas más felices, te vas a olvidar de un montón de cosas, y a la hora de recrearlas, no necesariamente las vas a recrear como realmente pasaron. Entonces es una invención. Eso Machado lo llevó lo radicalizó, sino que inventó un pasado y en ese pasado fue feliz. O sea, el tema de la Arcadia, el tema del poeta centrando su discurso, su cantera de temática, viéndole a la niñez como esa edad ideal, de fantasía. No necesariamente todas las niñeces fueron tan felices, sino que quizás al recordarla es más feliz de lo que fue cuando se vivió. Claro, y además que, si no me equivoco, se hacía también una reflexión en torno al tiempo, también como versus lo onírico, y como ese reto o dificultad o posible, el que el tiempo, el poeta haga, digamos, desde sus sueños una realidad en este tiempo. En su exposición hacía algo referente en torno a eso. Sí, indudablemente que el tiempo es muy subjetivo. Basta que estemos pasando un momento de dicha para que el tiempo se nos vaya rápido, y que estemos pasando un momento de angustia para que ver que el tiempo pasa muy lento. O sea, eso no se condice con el tiempo de los relojes, ¿no? Una hora con tu novia, las murallas, mirando el horizonte, se te va a pasar rapidito. Rápido. Una hora con un dolor de muela, parece que es una cosa increíble. Entonces es el mismo tiempo. ¿Qué es lo distinto? La vivencia, la existencia en ese mismo momento. Y en el caso de Machado, a él, que también eso viene heredado de los poetas románticos, lo que llamaban el spleen, es la conciencia del paso del tiempo sin que uno haga nada. Los días iguales, que uno se levanta, hace las mismas cosas, no hace nada nuevo, ve que el tiempo pasa y uno no avanza como persona. Es algo que llaman el spleen, el desgano, el tedio. La bulia. La bulia. Y por ejemplo Machado eso lo grafica con algunos elementos, como por ejemplo la noria. La noria es ese caballo, esa mula que da vueltas en torno para sacar agua en el balde. Entonces gira, pero siempre en el mismo lugar, Entonces el tiempo transcurre, pero no es un tiempo productivo, es un tiempo perdido.
¿habría algún interés aquí, digamos, desde la parte de la angustia existencialista que se contraponga a la bulia o al spleen? ¿Se contrapone algo a la angustia como una toma de conciencia o no? Porque de cierta manera el spleen es como cierta pereza como a esa toma de conciencia, ¿no? Sí, mientras que la sí. angustia como la entenderíamos, Yo posiblemente quizás es muy similar, pero por ejemplo el tedio, el spleen bodeleriano, por ejemplo, o el que concibieron los románticos, hay como una necesidad de creación, ¿no? Una creación basada en esa desdicha. O sea, Baudelaire decía como que el poeta está tirado por dos fuerzas, una celestial y una demoníaca, ¿entendés? lo dionisíaco y lo apolineo. Pero de lo dionisíaco también hay creación ahí, también tiene que haber creación ahí. Y bueno, y a lo largo de la historia de la literatura, muchas veces el poeta, el creador, ha encontrado más material para sus creaciones en la desdicha que en la felicidad. O sea, es mucho más factible la creación de una obra frente a la pérdida de un amor que la creación de una obra frente al encuentro de un amor. Cuando encontraste un amor no te vas a poner a escribir, no, vas a disfrutar quizás de ese amor. Pero cuando tú lo pierdes ese amor, cuando echas de menos ese amor, cuando tienes ese vacío existencial que supone la pérdida de esa persona, eso se transforma en un material artístico. Por eso en la historia de la literatura hay muchas más obras de desdicha que de felicidad. Y está la belleza en esa desdicha, ¿no? Me parece importante empezar a marcar digámoslo, por llamarlo, su estilo. Usted fue una persona muy homenajeada en este encuentro y me parece que se resaltó harto la parte romántica, como la parte limpia en su poesía, la parte positiva. Sí, se resaltó eso. La poesía mía es una poesía entendible, es una poesía del día, de la tarde, de la claridad. Hay como una esperanza de vivir, una gratitud con la existencia, que no es algo que yo me lo proponga, ¿no? Eso es algo, tampoco es una poesía de autoayuda, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es una poesía celebratoria de la existencia, más que una poesía del spleen, más que una poesía del spleen. Pero ya te digo, eso fue lo que resaltó Alzate, que fue el crítico, ¿no? Una cosa es lo que uno puede decir, otra cosa es lo que... Después que la obra ya se publica, ya la lee la gente, prácticamente deja de ser de uno y las interpretaciones. Esa es la postura atea de Jean-Paul Sartre, ¿no? Después de que el Dios lo crea, ya no le pertenecemos. Exacto. Y básicamente es verdad, después de que uno diga una palabra, esa palabra puede causar tantas interpretaciones, tantas interpretaciones. Así es. Y de cierta manera se prostituye el pensamiento. Dice, lo que uno no quería decir se interpreta de mil maneras. Así es. Y por eso Jean-Paul Sartre, creo, era muy insistente en el compromiso del literato con lo que se dice. Así es, sí, así es. Y tiene que ver con la obra misma o con el contexto mismo o con lo que interpreta. Fíjate, pongamos por caso, hay un escritor aquí de Popayán, El Tigre, que yo le digo Evo Morales. ¿Por qué? Por su parecido con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Entonces yo ayer cuando leí la última poesía, yo dije, se la dedico a mi amigo Evo Morales. Basta que mucha gente haya interpretado que eso estaba dedicado a Evo Morales, el presidente de Bolivia, y la interpretación de esa poesía haya sido completamente distinta. Claro. Porque dice, bueno, si este tipo se la dedica a Evo Morales a la poesía, bueno, vamos a interpretarla a partir de ahí. Claro, y no tenía nada que ver con eso, simplemente se la dedico a un amigo que yo le digo, molestando a Evo Morales por su parecido físico. Entonces, viste cómo la interpretación va a cambiar según la recepción y según el contexto en ese caso. Claro. Bueno, ¿cómo las personas pueden hacerse a ese contenido, a la obra y también a información? Yo sé que tiene una página, sería bueno que la gente supiera eso. Sí, yo tengo un blog que se titula Palabra Escrita. Ahí es una bitácora donde está prácticamente toda mi obra. Hay varias páginas dentro del blog, más allá de la página principal hay una página que se llama Noticias, que ahí aparecen las publicaciones que me han hecho en distintos lugares de Colombia y del mundo sobre la obra. Hay otra parte que se llama Entrevistas, Textos, Audios, ahí va a estar esta entrevista en algún momento. Y después hay una página de cada libro
donde están los enlaces para que el que quiera adquirir el libro lo pueda comprar ahí, desde ahí mismo, y en cada una de esas páginas que está el libro hay un resumen del libro para que la gente lo pueda leer. En el caso de los libros de ensayo, yo tengo varios libros de ensayos: el cuento fantástico en el Río de la Plata, el cuento latinoamericano en el siglo XX, las otras realidades de la ficción, cadencias que el aire dilata en la sombra, y este último de Machado que se titula Palabra en el tiempo. Todos ellos tienen el prólogo del libro y al menos algunos artículos para que puedan leerlo. Y los de poesía también, todos tienen 70, 90 poesías, pero ahí hay una muestra de 10, 12 poemas de cada uno. O sea que no tiene el blog una finalidad mercantilista de que compren el libro, sí, sino que pueden leer parte de la obra. Ahora el que la quiera leer completa la tendría que comprar. Pero el que entre a ese lugar, Fernando Chele, Palabra Escrita, y ahí van poder leer. No, dale Fernando. Entonces ya de esa manera quedamos completado, digamos, contextualizados y en un constante diálogo por medio de estas redes que también son muy importantes. Entonces, Fernando, muchas gracias por estar en Séptima Letra. Realmente es un placer aprender día a día de los grandes de la literatura. Gracias, Diego. Para mí también es un gusto estar con ustedes y los felicito por esta labor titánica que están haciendo en pos de la difusión de la literatura. Muchas gracias. Dale, Fernando, gracias.